Palabra de mujer. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta, canta una alegría, canta las manos arriba, canta que de amor no ha muerto nadie, siempre que llovió paró, canta siempre que llovió paró, canta siempre que llovió paró. ¿Qué tal, Bolivia? Muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a Palabra de Mujer. Estamos acá porque queremos con usted compartir estas cosas que nos inquietan a todos. Hacerlos como amigos, formando parte de su casa, que nos abran las puertas de su hogar a través de la tele. Y a través de eso quiero preguntarle, ¿qué es lo más importante que usted ha pensado en dejarle a sus hijos? Cuando usted se pone a pensar, ¿qué es eso que quiere que sus hijos recuerden todos los días de su vida? Yo creo que si usted está con toda la sensatez bien puesta, con sus 5 sentidos, ha pensado que es la educación. Lo mismo que cuando nosotros queremos algo para nuestro país, que haya avance, que haya desarrollo, sabemos que la única vía posible es a través de la educación. Hoy nos vamos a reunir y hoy nuestro tema de gran conversación va a ser la educación. ¿Por qué la educación debe marchar primero? ¿Por qué la vanguardia va por ese camino? Y para eso le voy a pedir que se una una mujer a este equipo, la licenciada Zoraida Espinosa. Ella es pedagoga. Quiero pedirle que se una a nosotros en esta tarde para conversar sobre este tema y para darle un peso específico a algo tan importante en nuestras vidas, que es cotidiano y que merece tocarse y que merece enfrentarse de otra manera. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un Gracias por ayudarnos a empezar a pensar en educación. ¿Cómo le decimos a...? Yo empezaba este programa diciendo, es lo que queremos dejarle a nuestros hijos. Ajá. Es lo que queremos, es con lo que convivimos cada día. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo lo traducimos y cómo aseguramos que eso llegue a todo el mundo en el día a día? Bueno, hablar de educación no es fácil porque es un todo, es parte de nuestra vida, pero creo que lo fundamental, lo básico es pensar primero que la persona es el centro de toda la vida, es el centro, por tanto, de toda la dinámica social, económica, política y, por tanto, de la educación. La educación sabemos que es una función principal del Estado, tiene la obligación de fomentar, de crear espacios para que la gente se vaya formando, para que las personas nos vayamos formando. La educación no es un momento, un periodo, no es parte de nuestra vida, no es momentos de nuestra vida. La educación es permanente desde que nacemos, inclusive antes de nacer, hasta el momento en que morimos. Aprendemos a morir. Muchas veces he escuchado esta disyuntiva de que hay aquellos padres que dejan al hijo como un depósito en el colegio esperando que sean los maestros quienes lo eduquen. ¿En el colegio yo voy a formarme o voy a educarme? Una pregunta clásica tal vez, ¿no? Yo creo que, igual que la sociedad va cambiando, la dinámica social va cambiando, también van cambiando nuestros propios paradigmas, nuestros modelos de hacer educación, nuestros modelos de hacer vida, de vivir entre todos. Entonces, la educación, igual que la historia, igual que nuestra cultura, ha ido cambiando poco a poco. Y tal vez, la pregunta que tú me haces, también se ha quedado en nosotros y no hemos cambiado, no hemos evolucionado en cuanto a la relación que hay de la persona con la educación, o la persona como el centro de toda la vida y, por tanto, el centro de la educación. Esto quiere decir que antes la educación era lo principal y el objeto de la educación era la persona. Ahora, el sujeto de la educación es la persona. La persona es la que tiene que, a partir de sí mismo, ir cambiando, ir evolucionando, pero a través de unos instrumentos. La educación se podría decir, en definitiva, que es como una herramienta que puede tener diferentes formas, diferentes maneras de hacer educación. Entonces, hay esas diferentes maneras de educación y, por tanto, tendremos que ver como país, como sociedad, qué es lo que queremos con nuestros hijos, qué es lo que queremos como personas en realidad, a partir de ese querer, de ese sueño de personas, de ese sueño de sociedad, de ese sueño de vivir entre todos, respetándonos. Habrá que ver cómo, lo que se llama en pedagogía el currículum, ¿no? Cómo organizamos la educación. ¿Y cómo la organizamos?
¿Cómo lo organizamos? Exactamente, es una pregunta que tiene que partir precisamente de lo que la sociedad va buscando. ¿Qué es lo que aspiramos nosotros como personas? Tú decías, por ejemplo, que aspiramos los padres, aspiramos a que nuestros hijos... Me parece a mí, Exacto, digamos, sí, que sí. el mejor legado que le dejo a un hijo es una educación, pero muy entendida como formación profesional también, ¿no? A ver, educación... Como un seguro de vida, me parece a mí, como una posibilidad de desarrollo. Sí, pero habría que contrastar un poquito, ¿no? Ajá. Antes entendíamos la educación, como les decía, que tomaba al sujeto, a la persona, como un objeto, un hacer. Licenciada, para seguir analizando, ¿qué le parece si vemos un sondeo donde le preguntamos a las personas sobre la educación un poco, a ver qué opinan? Palabra de mujer. Antes inculcaban los papás, los abuelos, de una manera bien tajante, se podría decir, pero que realmente enseñaba a los niños, jóvenes. Ahora la educación, no mucho, no, nada que ver, nada que ver, porque ves hay una señora embarazada y tú misma, ¿no? Dices, ay, estoy cansada, tengo flojera, y después otro día, así, dentro de vos, ¿no? Me ha pasado, no voy a decir que no. Jóvenes, ceder el asiento a las personas mayores, nada que ver. Precisamente la educación viene del hogar. En el colegio solamente es para mejorar, pulir, perfeccionar y especializar. Pero los valores se los adquiere en casa, se los transmite de generación en generación y cuando ya los practicamos, eso ya se convierte en un principio de vida. Yo creo que la educación ha cambiado harto porque en el mismo micro se puede ver que los jóvenes no dan asiento a lo que son las mayores, mujeres embarazadas, no toman mucha conciencia en esta parte, no piensan que algún día van a ser viejos y en toda esa parte. Porque a educación comienza en su hogar y no en la calle. Su mamá, su papá tienen que enseñar a ser educado y a respetar al adulto mayor, porque senão nunca vão hacer esto. Y es importante que dé lugar, asiento para a embarazada. No es lo mismo que antes, pues ahora ya ha decaído en realidad la educación. Antes era, me parece, con más disciplina, los jóvenes eran más responsables. Ahora con la televisión, sus cabezas están en plena clase, están hurgando su celular, entonces así como van a aprender, ¿no? Evidentemente la educación cambió bastante, ya no hay respeto a la gente mayor, ya no hay respeto inclusive de sus propios padres. Ahora más lo están politizando, todo es política, ya nadie va a estudiar. La educación viene de casa, si los padres son educados, entonces los hijos salen igual. Porque nosotros como padres no le damos educación a nuestros hijos de enseñarles, porque nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que siempre a la persona mayor hay que cederle el asiento. Yo veo mucha gente muy crítica, no sé si coincide usted conmigo al escuchar, noto muchas opiniones muy críticas, es decir, antes y ahora. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es su mirada sobre lo que nos decía la gente? Perdón, ¿y sabes qué me llama mucho la atención también? El hincapié que hacen de esta educación que va desde el pequeñísimo detalle de ceder un asiento a una persona mayor, a una mujer embarazada, cederle lugar a una mujer que está con un niño pequeño, educación ciudadana. Y vimos que todo coincide en que parte del hogar, ¿no? De tu familia y de los valores que te puedan dar en tu casa. Vuelvo a la pregunta de Paola. Le como 10 preguntas. Sí, por favor. Estamos dispersas. Usted puede elegir la que quiera. Yo quisiera partir nuevamente, decir, el centro es la persona. Por tanto, la educación está en función de lo que la persona, de lo que las personas queremos ser. Primero, queremos ser antes que el tener, que el querer tener. El querer ser significa, por tanto, y coincido con las encuestas que se han hecho, que la primera formación y el primer espacio de formación que tenemos es la familia. Es en el momento, inclusive en el momento antes de nacer, cuando estamos en el proceso de gestación, ya aprendemos, porque la madre nos va pasando todas sus inquietudes, las alegrías, etcétera, y vamos combinando, vamos aprendiendo a sentir todo eso.
el momento en que uno nace es su primer contacto con la sociedad. Y el primer espacio de la sociedad es la familia. Están los padres, la madre y el padre, que es realmente ahí donde empieza o se genera el proceso de formación de las personas. Yo quisiera hablar más bien cuando se habla de la familia, cuando se habla del hogar, cuando se habla de los padres, un proceso de formación. Y en eso coincidiríamos con los encuestados en que dicen la educación parte de la casa. Los valores se trabajan en la casa, se los van practicando en la casa. Los niños, y tú Susana sabes mucho eso de psicología, los niños van aprendiendo de lo que ven, van observando, van imitando. Y si su primer espacio es en la familia, con los padres, con los hermanos, con los abuelos, y después tendrá un espacio más que es la comunidad, pero va aprendiendo de lo que ve en la casa. El problema es tal vez cuáles son nuestros hogares, qué características tienen nuestras familias, y este ya es un problema mucho más estructural, pero que realmente habría que hacer hincapié en que el hogar es nuestro primer espacio de aprendizaje. En este sentido del tema de la educación y la formación del individuo, del ciudadano, es algo que parte del hogar, no te lo enseñan en el colegio. En el micro usted cede el asiento a la persona mayor o a la embarazada, eso es algo que nace en la casa. Pero nos abarca otro aspecto de la educación que no está relacionado directamente a la formación profesional o académica. ¿Qué tan amplio es este espectro de educación del que estamos hablando? ¿Desde dónde hasta dónde abarcamos para tenemos una sociedad educada? ¿Desde dónde a dónde? Es que hablar de educación es hablar de lo es un término demasiado amplio. La educación es más o menos como la teoría. ¿Qué es lo que ponemos en práctica? La parte pedagógica, la parte didáctica, ¿qué es lo que se trabaja ya en una escuela estructurada, en la escuela en general? Pero, por eso yo quería diferenciar. En realidad en la escuela lo que se hace es la instrucción, el aprender los conocimientos, ¿sí? Y eso dependerá de los modelos, de cómo se va evolucionando a nivel de sociedad y los modelos que tenemos para ir aprendiendo. Por eso van cambiando los modelos educativos, como se dice, ¿no? Pero la formación básica, que es el ir informándonos como personas, ese ser persona, ese ser con los demás, ser persona es también educación. Es una forma de educación que se llama más formación, porque es una formación humana, es una formación como interna que nos va a capacitar, nos va a ser capaces de entender al otro, de respetar al otro. Todo esto de respeto, como veíamos allí, el ceder el asiento, y lo que llamamos nosotros educación formal o educación moral, educación ciudadana, como decías tú, por ejemplo, eso parte de lo que somos en la familia. Los niños van aprendiendo, como les decía, por imitación, por observación, pero además algo que estamos olvidando es que en la casa se recrea, son creativos, juegan, ¿no? Entonces todo eso le da una libertad al niño para ir formándose como persona, pero además con una plena libertad, y lo que llamamos también nosotros es un aprendizaje natural, es un ambiente natural en el que no hay imposiciones, no hay si no haces esto te voy a castigar, no debería haber, porque el niño está aprendiendo. Entonces, normalmente nosotros no decimos eso, lo ayudamos al niño. Licenciada, yo tengo una preocupación muy grande. Yo no creo que no haya un hogar, sea cual sea la realidad que se vive en este hogar, que no esté educando a sus hijos, unos de una manera, otros de otra. En los colegios, en las escuelas, evidentemente, a partir de una currícula, de un diseño curricular, diseñamos justamente cómo va a ser el modelo, cuál va a ser el paradigma que se va a utilizar para regir la línea de educación de mis educandos en este lugar. Evidentemente, mientras somos niños, podemos ser muy educaditos, pero a medida que vamos creciendo, va ocurriendo un quiebre, va ocurriendo un corte. De repente, cuando yo era pequeña y subía al micro con mi mamá, veía que mi mamá le cedía el asiento a una persona mayor. Y a medida que me fui acercando a la adolescencia y empecé a imitar este patrón, de repente mis amigos con los que estaba en el micro se reían de mí. Entonces dejo de hacerlo. Que es algo que por lo menos yo veo mucho hasta en los colegios.
llegas a dejar a tu hijo y los mismos padres de familia no tienen un mínimo de educación y de respeto por la persona que está atrás esperando para dejar a su hijo también. Entonces, en este sentido, me cuestionaba mucho con una película que veía recientemente que se llama La educación prohibida, en la cual justamente yo decía, ¿por qué en otros países hay esta facilidad o hay este practicismo de todo esto que aprendo en la casa y que me están enseñando en el colegio, ponerlo en la práctica en el mismo colegio? O sea, brindar una actividad, exactamente, brindar una actividad que vos en tu vida cotidiana podás ponerlo en la práctica. Pero ¿por qué tenemos ese corte entre lo que es una teoría? Pero ahí yo quiero rescatar lo que usted decía. La formación básica es el ser persona. Y yo soy persona, no importa dónde esté. Entonces, me parece que cuando se logra eso a lo que usted apuntaba, ahí estamos dando en el clavo de lo que es la verdadera educación. Lo demás es maquillaje, o me equivoco. Sí, eso yo creo que es lo fundamental, el ser persona. Al sentirme y reconocerme como persona, como una parte de una comunidad, como una parte de la diversidad que hay, también voy respetando a los demás y voy practicando los valores. Respeto al otro porque me respeto yo, porque me quiero yo, y ahí trabajaríamos ya lo que es la autoestima, la autovaloración, la seguridad, etcétera. Porque yo me siento bien y por tanto voy a desear que el otro también se sienta bien. Porque si el otro se siente bien, me voy a sentir también. Ser consciente que somos parte de una sociedad. Parte de una sociedad, pero en el que todos formamos parte de esa sociedad, aunque seamos diferentes. Algo que es importante y que ahora se está trabajando bastante es la diversidad, el respeto a la diversidad. Es un principio de la fe Bahá'í, ¿no? La unidad en la diversidad. Que es ahora también que se trabaja más a nivel... En cuanto a necesidades especiales, tercera Sí, edad. no solamente a nivel de educación especial, ¿no? O sea, nosotros aquí somos 5 personas con mundos diferentes. Somos en sí personas, que es lo fundamental. Pero cada uno tiene su propia vida, ha tenido sus propios procesos de aprendizaje que han sido en la escuela. En la escuela se da ya la instrucción, ya se dan los conocimientos, se aprenden los conocimientos. Y, como decía Susana, ahí va a depender de la forma en que hagamos la educación. La educación tiene diferentes formas de hacerla. ¿Cómo la vamos a hacer la educación en la escuela? Habrá que ver qué es lo que tenemos que hacer. Ya no es, como antes, aprender de memoria, repetir lo que ya está. No vamos a descubrir tampoco. Lo importante es que sepamos cómo se produce el conocimiento, cómo llego yo al conocimiento. Y eso va a ser a través de, lógicamente, hay que aprender a leer y escribir, pero dejar en libertad la investigación, por ejemplo, los medios técnicos ahora que hay, con todo el proceso que estamos al acceso a la tecnología. Basta que un niño sepa leer y escribir y, por tanto, lo que tenemos que hacer es desarrollar habilidades de comprensión, de orientación, de organización, de priorizar qué es lo que me interesa y qué es lo que no me interesa, qué es lo que yo necesito para hacerme más persona. Porque desde el momento en que tú te sientes una persona capaz que puede estar con los otros, que puede ayudar a los otros, también van a ir surgiendo la práctica de otros valores y se va a ir cimentando lo que son nuestros principios. Una persona que se forma en valores y que además adopta unos principios, los principios son los vectores para nuestra conducta en general. Es que, licenciada, yo siempre pienso que así como la mala educación es contagiosa, la buena educación también. Demuestra basta un botón. Cuando ocurrió el Mundial recién en Brasil, después de los partidos de Japón, todo el mundo quedó sorprendido de cómo los japoneses recogían hasta la última basurita del estadio. Y esto llevaba a los otros hinchas de otros países que también participaban a imitar. Lo mismo ocurre tal vez en nuestra sociedad. Si vos estás por la calle, y me ha pasado, las chicas saben que yo soy fanática de la limpieza y odio ver, pero hasta un chicle tirado en la plaza. Entonces yo soy de las que recoge, lleva y bota, y me topo con gente a veces que me ve y me ayuda. Entonces, así como la mala educación se contagia, la buena también. También. Exactamente, porque aunque digamos que los niños, es cierto, al empezar a formarse como personitas pequeñas y van creciendo, van aprendiendo de la imitación, van aprendiendo de lo que observan. Pero las personas mayores también aprendemos de esa manera. No es que sea otro tipo de aprendizaje, es otro tipo de educación que es diferente.
¿sí? Porque aprendemos de la misma manera, lo que tú acabas de decir, lo haces por imitación, porque imitas, porque ves, y además que sientes una alegría o una satisfacción de ver que lo que tú has hecho va en bien de los demás, porque ves una ciudad limpia o ves una calle limpia, y tú misma a veces no te atreves a botar el papel. Entonces yo creo que además en nuestro país, por ejemplo, cuando hablaba Susana de otros países, que en nuestro país todavía necesitamos, hay mucha pobreza, hay que ir viendo cómo despejamos todo esto. Cuando estas necesidades básicas estén más o menos satisfechas, también podremos después nosotros ir trabajando mucho más todo esto y llegar a otros niveles de educación. Pero lo principal, creo yo, desde esta perspectiva es la formación en la casa, pero articulada, conectada a lo que es la educación clásica que se da en la escuela. Es que para mí la educación es la enemiga número uno de la pobreza, de la mala salud. Yo considero que la educación es la solución para problemas de salud, porque si vos tenés personas educadas, formadas, ya sea académicamente o como personas, digamos, vas a tener buenos profesionales médicos, buenos científicos, buenos investigadores, buena gente cuidando la salud de otros, ¿no? En todo sentido, la educación debe ser la solución para muchos de los grandes problemas de nuestras sociedades. Ahí tenés países súper desarrollados que su principal inversión es la educación. Y tomar esa inversión no como una inversión a nivel empresarial, estilo empresarial. La inversión aquí es en el sujeto, en la persona. Invertir ¿para qué? Pero para que esa persona vaya formándose y pueda trabajar con los demás, podamos solidarizarnos con los demás. Y yo vuelvo nuevamente a retomar lo que es el hogar, la educación en el hogar, la formación en el hogar, que tiene que estar articulada, tiene que estar de la mano, si se quiere decir, con lo que se trabaja en la escuela. En la escuela van los conocimientos, pero los hábitos, las habilidades básicas las hemos ido formando ya en la casa. Yo quiero agradecer muchísimo a la licenciada Zoraida Espinosa, pedagoga, que nos ha estado colaborando con este tema tan amplio, pero que creo que hemos tocado algunas de las aristas más importantes, ¿no? Me quedo en el con tema de la ganas educación. de seguir conversando con Sí, ustedes. realmente sería interesante poder trabajar, porque yo quería también decirles y que tenemos que reconocer que no hay una escuela de padres. Nos hacemos padres, nos hacemos madres cuando estamos en la situación dada. Entonces, ¿cómo trabajar? Puede haber teoría, puede haber prácticas, pero nosotros vamos construyendo el ser padres, el ser madres, y el ir viendo cómo acompañar a nuestros hijos en esta su realización como personas. Muchísimas gracias, licenciada Espinosa, por haber compartido esto con nosotros. Hacemos una pausa y ya regresamos. La vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una, no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. Regresamos con Palabras de Mujer, y esta vez para tener a un señor actor boliviano que ha triunfado en el extranjero como muy pocos, incluso en otros países, donde tienen la experiencia de salir buscando el éxito precisamente en la pantalla grande, en el cine. No han logrado tocar las estrellas, como dicen, ¿no?, de cine, del nivel de nuestro querido actor que ahora tenemos el honor de tener en Palabra de Mujer. Miguel Cavazza, quiero invitarlo por favor a compartir con nosotros este asiento. Para aquellos que no recuerdan a este personaje, mató a Javier Bardem en una de sus más épicas películas, como es El abogado del crimen, ¿no? Así es, me ha tocado hacer ese papel, ¿no? Me comentaba Javier, ¿no?, que esperaba que la próxima vez que nos encontremos hagamos algo un poco más amable, ¿no? Contanos, por favor, un poquito de lo que ha sido tus 15 años fuera del país y los logros que has alcanzado en lo que ha sido la materia de la actuación y la participación en películas de gran renombre y con grandes artistas de la talla de Javier Bardem, Penélope Cruz, Cameron Díaz. Sí, empezamos estudiando teatro, ¿no?, cuando fuimos en el año 2000. Empezamos trabajando en teatro también, ¿no?, luego dirigiendo algunas obras de teatro.
Y luego incursionamos en el audiovisual, ¿no? Con la suerte de poder participar en películas españolas y poco a poco, ¿no? Conociendo gente y por el trabajo realizado, pues llamas la atención, ¿no? de los directores y bueno, llegamos al momento en que este gran director, ¿no? Ridley Scott, se interesó en mí para hacer un papel y ahí estuvimos, ¿no? Compartiendo pantalla con Javier Bardem, con Brad Pitt, ¿no? Y con un gran reparto con Penélope Cruz también, Cameron Díaz, Michael Fassbender, ¿no? Grandes actores. Dijiste Brad Pitt, Alexia y yo ya te odiamos de envidia. Ya, ¿no? Bueno, Miguel, tuve la oportunidad un poco de leer en tu biografía que desde pequeño tuviste esta curiosidad por el teatro. ¿Qué te impulsó? Y si fue fácil realmente, porque has vivido 15 años de tu vida en un país donde el mercado me imagino que es difícil de manejar con el teatro, y yo creo que no ha sido fácil. Cuéntame un poquito tu experiencia en ese sentido. Bueno, todo está en tener determinación, ¿no? En tener ganas de llegar a conseguir lo que buscas, ¿no? Las metas claras y bien fijadas. Sí. ¿Te fue fácil? No, fue muy difícil, ¿no? Tuve dificultades económicas muchas veces, ¿no? Para poder seguir adelante, ¿no? He tenido que trabajar, pues, no sé, de camarero, ¿no? En restaurantes, por ejemplo, para poder... Y estabas solo, ¿no? Para llegar, sí, para llegar a fin de mes, ¿no? Como me dicen ahí, para pagar el alquiler y los estudios, ¿no? Miguel, son 15 años los que estuviste por fuera. Si bien es cierto, en el año 2012, es decir, hace 3 años atrás, volviste al suelo boliviano para grabar Bienvenidos a mi funeral con Joaquín Carvajal, ¿verdad? Pero ahora venís a quedarte. Habiendo vivido fuera de tu país durante tanto tiempo, ¿cuál es la perspectiva, cuál es la visión que vos tenés de esta Bolivia del 2015 en comparación con la que dejaste hace 15 años atrás? Bueno, he visto una evolución muy grande, ¿no? De la mentalidad de la gente. En este caso, el audiovisual, ¿no? El cine ha avanzado muchísimo, ¿no? Cuando yo me fui, recuerdo que se hacían, pues, una película cada 2 años o así, ¿no? Entonces he visto una gran evolución, ¿no? Y muy contento por ello, ¿no? Y en cuanto a la mentalidad de la gente, pues sí, ¿no? Cada sociedad va evolucionando a su ritmo, ¿no? Pero he encontrado una Bolivia muy diferente, ¿no? Una mentalidad más... ¿Bolivia promete mucho futuro en el teatro? Sí, en el teatro, en el audiovisual, gracias a ese avance, ¿no? De la mentalidad de la gente, pues convierte a Bolivia en un terreno virgen, ¿no? Para explotar todas estas actitudes artísticas. Vos que has salido de acá hace 15 años, que como nos estabas comentando, no ha sido una carrera fácil, es difícil, requiere mucha lucha, mucha fe, mucha dedicación, hasta que de repente tal vez un día la suerte te toca, ¿no? O el esfuerzo te da frutos y logras lo que muchos ansían. En este momento hay una generación de jóvenes que mira a personajes como vos y como a otros, digamos, qué sé yo, Rodrigo Bellot, que están haciendo cine, que están haciendo cosas afuera, como un parámetro a seguir. ¿Cuál sería tu consejo? Tener clara la idea, ¿no? de lo que quieren conseguir, ¿no? Si digamos, entre los jóvenes nuevos profesionales que están saliendo ahora mismo de las escuelas de cine bolivianas, tener la meta de alcanzar Hollywood, por ejemplo, ¿no? Que no es imposible. O sea, yo soy un chico de barrio, ¿no? Y la verdad que en el primer momento me sentí un poco abrumado, ¿no? Por lo que me estaba pasando, ¿no? Pero luego te das cuenta de que se puede, ¿no? Con perseverancia, con determinación, ¿no? Teniendo claro tu objetivo, ¿no? ¿Cómo conseguiste tu papel con Bardem?
Estábamos... Contanos los detalles, así los correteos, todo, porque así muy superficial queremos saber todo. Sí, precisamente estábamos rodando con Joaquín el teaser de Diviértanse en mi funeral, ¿no? Cuando recibo la llamada de mi representante de Madrid, que me dice que Ridley Scott me quería para un papel en una de sus películas, ¿no? Entonces mi representante le explicó que no podía ir al casting porque estaba en Bolivia, ¿no? Ridley Scott replicó insistiendo que quería verme de todas maneras, ¿no? Entonces le dijo a mi representante que me grabara y que le mandara las imágenes por internet, ¿no? El equipo de Joaquín Carvajal y todos estaban más contentos que yo inclusive, ¿no? De poder emprender la proeza hacer tu demo de hacerme el casting, ¿sí? Y entonces pues eso, lo hicimos en mi casa. Hicimos el casting en mi casa, enviamos el material y aparentemente pues le interesaba mucho, ¿no? Porque normalmente no se suele hacer eso de hacer el casting por internet, ¿no? Porque el casting siempre es personal, porque hay ciertos aspectos de la actuación que hay que ver in situ, ¿no? ¿Te abrió puertas? En algunos aspectos sí, en otros no, porque estaba trabajando con gente allí que a lo mejor después de haber trabajado en Hollywood pensaban que iba a cobrar mucho y ya no me llamaban, ¿no? Y entonces fue positivo en algunos aspectos y en otros no. ¿Qué proyecciones tenés a futuro? ¿Con qué proyecciones has venido en mente a quedarte en tu tierra? Bueno, ahora ya como cineasta, ¿no? Ya como director, pretendo pues producir ficción, ¿no? En Bolivia, ¿no? Y hacer películas que puedan exportarse, ¿no? Que puedan no solo sean para Bolivia, sino que tal vez poder hacerlas para el nivel sudamericano, ¿no? Tal vez invitando a actores sudamericanos o... ¿Qué pasa con el financiamiento, Miguel, en estos casos? ¿Cómo se consigue, que es parte de alguno de los grandes problemas que tiene el cine boliviano en general? Sí, estamos esperando que se apruebe una ley, ¿no? Que hace que las empresas colaboren con cultura y eso se deduzca de sus impuestos, ¿no? Y si esta ley se aprueba, entonces pues se abrirían las puertas para poder hacer producciones de mayor presupuesto, ¿no? ¿Tenemos los insumos, tenemos los materiales, las herramientas necesarias como para poder producir ficción o tendríamos que improvisar en cierta manera? Yo creo que hay profesionales muy capacitados aquí ya, ¿no? Ya los hay. Equipo técnico también, o sea, tenemos todo. Lo único que nos hace falta es un presupuesto adecuado para poder igualar las producciones internacionales, ¿no? Mientras no tenemos ese presupuesto, los invito a que veamos unas imágenes de la película en la que recordemos precisamente mientras reunimos la platita. Recordemos. El abogado del crimen.
What the fuck did you do? ¡Hijo de la chingada! ¡Ay, cabrón, la chingada! ¡Se echó a correr! ¡Hijo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Miguel, tanta violencia, Miguel? ¿Por qué tanta Miguel, violencia? famoso por matar a Bardem. ¿Por qué ¿Qué sentís al verte? Bueno, es una sensación extraña, ¿no? Porque uno no tiene noción en ese momento, ¿no? De lo que, del resultado, ¿no? Uno hace exactamente lo que el director le pide, ¿no? De hecho, hicimos esa secuencia, por ejemplo, lo hicimos varias veces de distintas maneras, ¿no? ¿Cuántos días te tomó esa grabación? Eso solo nos tomó un día, pero he estado en otras secuencias también, una con Brad Pitt que no aparece en la película, ¿no? Porque en cine se suele hacer mucho eso, ¿no? Se graba siempre más y... Más de lo que se necesita, por si acaso, para la edición, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia de grabar con estas personas? ¿Son personas sencillas, sensibles, tienen sus ínfulas tal vez de yo trabajo en Hollywood? O sea, contanos un poquito de esta experiencia. Chisme. Te vamos a explotar acá, tenemos que enterarnos todos. Pues sí, mucha gente piensa, ¿no? que son inaccesibles, ¿no? Que no se puede hablar con ellos y tal, pero los he conocido bien de cerca y son gente que da mucha confianza para trabajar, ¿no? Especialmente Javier y Brad Pitt, por ejemplo, con los que más tuve contacto, ¿no? por el trabajo. Son personas muy sencillas, y además estabas en calidad de colega. Sí, pero al ser, digamos, novato, digamos, a comparación de ellos, ¿no? Pues tiendes a pensar que te van a menospreciar, ¿no? Que van a estar por encima de ti, ¿no? Pero Javier, una persona muy llana, muy sencilla, que colabora, ¿no? En el trabajo para que todo en global salga bien, Tengo mis dudas en esta grabación. ¿Y colaboraba? No, esos chicas. ¿De dónde? ¿Cómo fue que grababan con he visto la película unas 3 veces que la han estado pasando por canales de cable de cine y es muy buena película, la verdad que te trata de acción total. Ahora no me gusta la violencia, pero es que esta es la escena más... Es buena película. Es buena que está bien hecha. Quiero saber qué es con los chistas, por favor, Susanita, déjame que... ¿Cómo fue esa escena? Bueno, los chitas estaban con el entrenador cerca siempre, ¿no? Son chitas entrenados, ¿no? Que son animales que son entrenados especialmente para las películas. Porque después de esa escena se escapan, supuestamente, ¿no? Salen escapados del vehículo. Sí, se bajan del vehículo y se acercan al cadáver de Javier, ¿no? El cadáver del personaje de Javier, que en ese momento no es Javier, ¿no? Que es el entrenador, porque claro, el doble, sí. Nadie quería acercarse a los chitas, ¿no? No podés ni salir corriendo, te imaginas 100 kilómetros por hora, los mamíferos más veloces sobre la tierra. Entonces Javier tenía que, o sea, el personaje de Javier, quiero decir, tenía que quedarse inmóvil, ¿no? Y no podía hacer eso, entonces fue un truco, ¿no? De computadora que hicieron luego para que el que estuviera tendido allí fuese el entrenador, ¿no? De las chicas. Mencionabas anteriormente esta proyección a futuro de poder grabar, de poder producir en Bolivia y poder sacar las producciones. ¿Tenés algún contacto en el exterior que esté interesado en este tipo de intercambios? Sí, desde luego, ¿no? Ellos siempre están interesados en trabajar fuera, ¿no? Y sobre todo con un país tan atrayente y tan exótico como es Bolivia, ¿no? Lo que hace falta es el apoyo económico, ¿no? Que haya una productora boliviana que sea capaz de solventar los gastos de una gran producción, digamos, ¿no? Tenemos mucha historia con España, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de historias que se puede contar en coproducción con productoras españolas, ¿no? Entonces solo hace falta que aquí nos pongamos las pilas y creamos en que se pueda hacer un cine que se pueda vender a nivel internacional. Un cine comercial. De las producciones bolivianas que has visto en los últimos años, ¿cuál ha sido alguna de esas que te haya llamado más la atención? O
lo que se está produciendo en este momento en el país? Me llama mucho la atención el trabajo de Juan Carlos Valdivia, ¿no? Yo creo que es de lejos el mejor director boliviano, ¿no? Es el que más me llama la atención. Rodrigo Bellot también, ¿no? Me llama mucho la atención. Tiene toda la llamita blanca, ¿no? Es una buena producción, una comedia negra muy sugerente, ¿no? Y muy que saca las cosas, ¿no? ¿Y a usted parece que este cine, por ejemplo, quien mató a la llamita blanca, tiene muchas connotaciones muy bolivianas, ¿no? Muy ligadas a nuestro... ¿Sería comerciable este concepto en el extranjero? O sea, ¿nos comprarían por este tipo de cine? Sí, si pudiéramos hacer historias, ¿no? que tuvieran que ver con Bolivia y con lo que es el ser boliviano y hacer... ¿Somos atrayentes para culturas que no es la boliviana? Creo que Bolivia está en un momento impresionante, con una exposición internacional increíble, y me parece que eso ayuda en todo sentido, y comparto tu gusto por el cine de Valdivia, y la proyección y lo que se puede mostrar y el éxito que están teniendo las cintas bolivianas, sobre todo en festivales de circuitos muchísimo más pequeños probablemente que el cine comercial. Rodrigo Bellot ha hecho cosas también... Estaba en el Festival de Cine de Berlín, ¿no? No sé exactamente qué festivales, pero mucho más reducido probablemente. Y creo que el momento para Bolivia es ¿no? Hay muchas cosas que se ven, incluso en moda Bolivia está mostrando nuestros tejidos, una serie de cosas que antes eran impensadas, en este momento se están viendo de otra manera. Ojalá te podamos ver pronto y podamos aplaudir algo tuyo mirado en Bolivia, visto desde afuera. Ojalá que nos des pronto las buenas noticias. Sí, de momento puedo dar una primicia, que es he estado conversando con el director nacional Paz Padilla sobre un proyecto, una película costumbrista, ¿no? Paz Padilla está trabajando en una película, haciendo una gira por Bolivia, si tengo bien entendido, y haciendo una película en 3D también, es su próximo proyecto. Sí, es un proyecto más a futuro, ¿no? Pero les hablo de un proyecto que vamos a empezar a rodar el próximo mes. Es una película costumbrista, habla del crecimiento de la ciudad de Santa Cruz y cómo crecen los personajes de la película, ¿no? Cómo crecen también con este crecimiento, ¿no? Y me gustó mucho el proyecto porque me ofreció el papel de un personaje que es precisamente el punto de inflexión, ¿no? Que ayuda a la evolución, ¿no? Tanto mental como así en general de los demás personajes en la historia, ¿no? Eso quiere decir que pronto vamos a ver más de Miguel Cavazza en cine nacional. Esperemos que el rodaje acabe satisfactoriamente y presentar la película este fin de año, ¿no? Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Realmente un placer tener un actor boliviano que se ha estado codeando a nivel internacional con la talla de los colegas con los que te has codeado en estas películas. Muchísimas gracias por haber estado acá en Palabra de Mujer, ¿no? Muchísimo, Miguel, esperamos verte pronto. Muchas gracias. Verte pronto, aunque sea en la pantalla grande. Es mi amigo, yo lo conozco. ¿Ya entrevisté? En mi programa. Hacemos un corte, chicas. Ya volvemos. Una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta, no dejes pasar la hora. Que no fueron los 60 minutos de Palabras de Mujer, pasaron volando para mí. Más aún haber tenido un actor boliviano de la talla de Miguel Cavazza sentado con nosotros y esperando obviamente poder ver sus producciones en Bolivia. Vamos a agradecer ahora las tiendas que nos acompañan todos los días. En mis pies calzo estos bellísimos zapatos de la nueva colección de Paso. Mi vestuario es de Morena Rosa. Mis accesorios son de Claudia Mercado y mi arreglo personal es de 0722. Muchísimas gracias a De Paso por calzarme. A Sexto Sentido por encargarse cada día de mi vestuario y al equipo fantástico de Ozono por ocuparse de mis redes personales. Gracias a Calzados Escarpe por estos bellísimos zapatos de la nueva colección.
Muchas gracias a Laranja por mi vestimenta de hoy, un clásico moderno, lindo, cómodo, a 0722 por mi arreglo personal y la Cermet por el cuidado de mi piel. Muchísimas gracias a Cristófoli por mis calzados el día de hoy, también a Claudia Karen por este vestidito en azul eléctrico y a Mariana Rosas por mi arreglo personal de todos los días en Mampurubo. Ahora sí hemos llegado al final y queremos invitarlos a que le puedan dar me gusta a nuestra página de Facebook, búsquenla como Palabra de Mujer y déjenos sus comentarios, saludos y curiosidades que quisieran que hablemos en el programa. Hasta otro día, chicas. Los esperamos ya todos los días de 2 a 3. Gracias. Chao, gracias.